Ahí, ya está grabando. No se grabó nada de esa cuestión, pero bueno, da lo mismo. Para una pregunta, ¿mañana va a aparecer algún tipo de formulario? Sí, probablemente ha aparecido formulario en todos los controles, así que no debería ser la excepción el de mañana, el examen. Y en el formulario, ¿tú crees que esté lo de los diferenciales? Ah, tú me escribiste un Sí, mail. sí, pero ya caché que era, pero Ya, ya. no, no. O sea, no porque realmente no entra esa materia en el examen. El profe lo dijo, que no entra a calcular momentos de inercia, sí, con integrales. Ah, ya, Solo ya te van a cacho. pedir calcular tal vez para un sistema de partículas, sí, como partículas unidas por barra y cuestiones así. Entonces, no, pero sí, no creo que entre nada de eso en el examen. Si no, sería un engaño. O sea, nada de inercia. No, sí, va a entrar inercia, lo que no te van a pedir es Ah, calcularla. ya, Va a ser como este tipo de problemas que cuando se mueve en pantalla que te dan el momento de inercia, así te dicen, y es igual a esto. Lo que sí hay que saber es ocupar el teorema de Steiner, porque te ya pueden dar sí. en cualquier punto. Y bueno, como dije, puede ser calcular el momento de inercia como este problema no es necesario calcular el momento de inercia, de hecho es la peor estrategia para resolverlo. Pero, por ejemplo, si tuviera un sistema con barras, ¿cachai? En este caso sí podéis calcular el momento de inercia, eh, si fuera rígido, pero no tenéis que integrar porque son puntos, masas puntuales. La integración se hace cuando tú tenías un continuo, es decir, como un disco, una esfera, una tubo, etcétera. ¿Y cómo sería para calcular el momento de inercia? Lo que se hace Ahí, aquí si fuera. es, en vez de cuál es el análogo discreto de una integral, una suma. Mm, ¿Sí? Que va a ser sumatorio. m i ri al cuadrado. Perdón. Ya. Ri menos, bueno, 100 2D sí es ri al cuadrado, pero hay sutileza sobre cuál es el eje. Sí, tiene que ser la distancia hasta el eje de rotación. Pero bueno, es algo por ese estilo. Ya, gracias. ¿No? Oye, Gaspar, yo tengo una pregunta con respecto a esta ecuación que involucra el momento de inercia, Sí, la que dice como que el momento de inercia por la segunda derivada del ángulo es igual al torque por el... Eso. ¿esta? Eh, Sí, y es como con un producto punto del eje en el que rota, ¿cierto? Porque esa ecuación es ya, vectorial, claro, pero si esto uno sí. la... Ya, sí, la ecuación correcta sería como así, si fuera, si esto fuera una matriz, y torque. Y la forma escalar es esta. Y aquí uno consideraría un torque Z, una cuestión así. Eso, mi pregunta es que esa inercia es con respecto al centro de masa, al origen, porque creo que lo he visto en las dos formas y no sé cómo cuál es la Mira, verdadera. aquí da un poco lo mismo, pero tenéis que ser consistente. Si tú calculáis el momento de inercia con respecto a un punto, el torque también lo tenéis que calcular con respecto a ese punto. ¿Sí? Porque el Ya, torque dale. depende de cuál es tu origen. Entonces uno por lo general lo que calcula es el momento de inercia y el torque con respecto al eje de rotación, ¿sí? El punto en el que está girando toda esta cuestión. Por ejemplo, si yo tengo un problema muy simple que fuera solamente una barra y aquí tengo una fuerza actuando acá y está girando en torno a este punto, a este eje, entonces yo pondría aquí mi origen y calcularía todo en torno a ese punto. Pero tengo que calcular el momento de inercia de esta barra con respecto a este punto y los torques también con respecto a este punto. Ser consistente un poco. Ya, dale, entiendo. Ok. Ya, ¿más preguntas?
O le doy con el problema 2 que es el que quiero ver. ¿Podrías explicar la condición de no resbalamiento? Ok, ya, a ver. La condición de no resbalamiento es, puedo tomar esta misma imagen de referencia para aprovechar y no tener que hacer un dibujo yo. La idea es que la condición de no resbalamiento es que en el instante en el que esta cuestión se mueve, este punto, el punto de contacto entre mi objeto y mi suelo, se quede quieto, ¿ya? Es decir, si esta cuestión estuviera deslizando, yo lo que tendría que sería que mi círculo se movería para allá y este punto que está aquí seguiría aquí avanzaría con el objeto, ¿sí? Se pegaría un avance, por lo tanto este punto tendría velocidad con respecto a un sistema que esté fijo, un observador que esté como fijo en el laboratorio, ¿sí? No estamos considerando un sistema solidario del cuerpo ni nada. Si esta cuestión es deslizara, lo que quiero decir es que este punto de contacto entre el suelo y el objeto se movería, tendría una cierta velocidad. Entonces, eso es lo que justamente no queremos, porque nosotros queremos que no se deslice, por lo tanto no puede haber como una velocidad relativa entre el punto de contacto de mi objeto, ¿sí? De mi sólido con el piso. Por lo tanto, lo que se impone es que la velocidad de este punto sea cero, ¿ya? Eso básicamente la lógica detrás de la condición de no resbalamiento. Entonces lo que vamos a hacer es describir la velocidad de ese punto y lo vamos a llamar B sub P. No, la voy a poner B sub C para ser consistente con estas letras que ponemos acá, ¿ya? Entonces, el B sub C es un punto de contacto de mi sólido con el suelo. Por lo tanto, se mueve, al ser esta cuestión un sólido, se mueve en conjunto con mi sólido completo, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que si mi sólido se mueve a la derecha, todo se está moviendo a la derecha, por lo tanto, este punto también va a tener alguna acción a la derecha, hacia la derecha. Entonces, la velocidad de este punto C está relacionada a la velocidad del centro de mi sólido, pero también es afectado por cómo rota mi sólido. Es decir, si está rotando, en particular esta cuestión se va a mover para allá, si no estuviera rotando se quedaría ahí. Por lo tanto, hay que incluir en la velocidad del punto C la rotación, que va a ser, creo que es así, pues aquí, que va a ser omega el vector de rotación, vector de velocidad angular, perdón, por el vector del centro a mi punto. Es decir, la rotación depende de cuál es la velocidad angular y qué tan alejado del centro de rotación está mi punto de contacto. Porque si ustedes lo piensan, si mi punto de contacto estuviera acá, rotaría un poco más lento que si estuviera acá. Sí, porque la velocidad en un movimiento circular depende del radio. Entonces tenemos esta formulita acá. Y déjame confirmar si esta es la fórmula y no fallé en algún signo. Ya está bien. Y Ahí, entonces, ¿qué significaría? Ay, sorry. ¿Qué significaría VG, la velocidad en G? VG es la velocidad el objeto, uno diría el centro de masa del objeto, ¿sí? Es como la velocidad de esta pelota, como un Ya, conjunto, ¿sí? Si uno gracias. apunta y mira justo el centro de la pelota, cómo se va moviendo la pelota, ¿sí? ¿Esta velocidad con respecto a qué sería? Porque, por ejemplo, he visto un ejercicio donde está como yendo como por una parábola la pelota ¿Sí? hacia abajo y entonces dicen que la velocidad del centro de masa es como la distancia entre es como una parábola que tiene un radio 4R, así, por ahí. Y tiene el origen como en la parte más alta de la parábola. Como, ay, no sé cómo explicarlo. El punto es que Es, co- cambia es como el esto. centro de Ujú. masa, como que cambia. Ese mismo, de hecho. Y así, mira, esta fórmula de acá es con respecto a ningún origen, ¿ya? Porque lo que tengo es puros vectores. Entonces da lo mismo el origen que tengáis. Ya, entiendo.
Es que ya bueno, después va a Lo- hacer ese ejercicio, así que no le voy a preguntar, la verdad. sí, después vamos a ver. Lo que yo te entiendo es que después, ¿cómo escribimos esto cuando nosotros pongamos el origen en algún lugar? ¿Cómo escribimos la velocidad del centro de masa? Y Sí, ahí eso mismo. sí, en esta geometría conviene escribir cómo se mueve este puntito con coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, Ya ahí está. esta Eso es ecuación lo que sirve quería saber. siempre. ¿Ya? Esta Ya. ecuación está bien. Y ya, ya había respondido que la pregunta del otro compañero. Ya, entonces, y lo que dije yo, que la motivación de la condición de no resbalamiento es que este punto, en el instante en el que esta cuestión está avanzando y en el instante en el que tiene el contacto, tenga velocidad cero. Por lo tanto, esta es la velocidad que tiene ese punto para cualquier configuración, y cuando yo quiero que no resbale, lo que me impongo es que esta cuestión sea cero. Por lo tanto, me va a quedar esta ecuación de acá. Que si se fijan y lo miran con cuidado, relaciona la velocidad angular de mi sólido, este omega, con la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Que normalmente va a ser como un x punto o un r por teta punto en esta configuración de acá. ¿Sí? Esa es la condición de no resbalamiento. Vale, gracias. Y lo vamos a trabajar en el problema uno cuando a lo mejor queda un poco más claro. Ahora, esta condición, cuando estáis en una superficie plana, se simplifica mucho porque por lo general solamente te queda que omega es igual a r por omega, que con r eh, el radio de tu cuestión que gire, ¿sí? Ya sea una rueda, un disco, una esfera, lo que sea, tiene que ser igual a x puntos. Es decir, lo que avanza tiene que ser igual a cuánto gira por r. Sí, que básicamente igualar cuál es el arco que va como aplastando. Sí. Esta es como la condición más simple, pero esto sirve solamente cuando es una superficie plana. ¿Sí? En superficies más complicadas como la rampa que aparece en el problema uno, hay que usar esta fórmula acá. ¿Ya? Entonces Gaspar, ahora sí, ¿sí? ¿podría explicar de nuevo qué significa esa fórmula? Ok, esta es la fórmula de, bueno, esto es la velocidad que tiene este punto de acá, el punto de contacto que tiene mi sólido con el piso. uy, ¿ya? Uy, se cortó. Ya. B sub C es la velocidad que tiene este punto, el punto C en particular, que es justamente el punto de contacto entre mi sólido y mi piso, mi suelo. Ahora, la velocidad de B sub C, como esta cuestión es un sólido rígido y se mueve este punto que está en contacto, se mueve solidario con todo el sólido, y no puede despegarse, no puede pasar nada raro, lo que podemos hacer es escribir esta velocidad de este punto con respecto a la velocidad del centro de masa de mi objeto, B sub G, de mi pelota en este caso, y su velocidad angular, es decir, cuánto gira. ¿Ya? Entonces, esto es esta igualdad de acá. ¿Sí? Escribir la velocidad del punto en función de cuánto se mueve para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo esta pelota, y cuánto está girando, que sería el vector omega que tenemos acá. Ahora, RGC, esto que está aquí, no lo expliqué muy bien antes, pero es esta distancia de aquí, este vector, que va de G a C. ¿Ya? Es básicamente el radio de tu esfera. Y eso, y después aquí podemos escribir la velocidad de cualquier punto realmente en nuestro sólido, y después cuando uno dice que quiere tener una condición de no resbalamiento, uno impone que la velocidad de este punto de contacto sea cero, ¿sí? En el instante en el que está chocando justamente el piso. Por lo tanto, cuando uno impone cero es la condición de no resbalamiento y te queda esta ecuación de acá. Vale, gracias. ¿Ok? VG es la velocidad del centro de masa. Se me fue justo el internet. Sí, es la velocidad del centro de masa. Realmente uno lo que ocupa más que el centro de masa es el centro de giro, pero con sólido rígido como que da un poco lo mismo para el centro de giro y para el centro de masa.
Para la mayoría de los problemas, el centro de masa y el centro de giro es como lo mismo para esferas, discos y para todas estas cuestiones que no piden no rozamiento. Así que, sí. Ya, entonces, ¿vamos al problema o no? A menos que nadie diga algo. Ya. Entonces, este es el P2 y quiero partir por el P2 porque es el que me parece más interesante en verdad. Y creo que, no sé, los otros son un poco más latreros. Entonces, lo que se tiene es una bola de billar que se encuentra en reposo sobre una mesa de juego y llega como el tipo, el jugador, y le pega con un taconazo justo en el medio, ¿ya? Justo en el medio le pega con el taco, no sé, bueno, no sé, no juego pool, entonces no sé cómo se llama, con el palo. Entonces lo que pasa es que él le pega y de forma tal que empieza a moverse esta cuestión hacia la derecha con velocidad v sub 0 y sin velocidad angular. ¿Ya? Solamente le dio un impulso, no le dio una rotación. Y bueno, nos dicen que tenemos un coeficiente de roce cinético con el piso que es mu. ¿Ya? Espero que se entienda un poco el problema. Entonces, en la parte A nos piden encuentre la velocidad de la ola en función del tiempo. Entonces, ideas, propuestas, ¿cómo hacemos esta cuestión? La estrategia ya. Vemos la fuerza. ¿Ah? Ya, las Vemos fuerzas. la fuerza. Ok. DCL, sí. MA igual F integral, exacto. Ya, está todo bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero recuerden que en, en estos problemas de sólido, rígido y sistema de partículas, uno tiene como dos tipos de ecuaciones. Ya tienen unas ecuaciones que son eh, estas, que son la masa por aceleración del centro de masa por lo general es igual a F externas. Y después tiene las rotaciones, que estas son como cómo se mueve mi centro de masa, ¿sí? Si uno considerara todo el cuerpo como un punto nomás, cómo se mueve el centro de masa. Y después tiene otro set de ecuaciones que son eh, que son cómo rota, ¿sí? Cómo rota mi objeto, que es la derivada del momento angular igual al torque externo. Ya, esto lo hice para sistemas de partículas y después esta cuestión se puede cambiar a I por omega punto igual a torque externo cuando tenemos un sólido rígido. ¿Sí? Esos son como los dos sets de, de ecuaciones que uno tiene para tipo de problema con sistema de partículas. Ya, entonces mucha gente puso MA igual a F, ¿sí? Hacer el DCL y hacer fuerzas. Entonces básicamente lo que me dicen es ocupar esta. Y esto está bien, porque justamente nos piden la velocidad de la bola en función del tiempo, y para eso solamente nos basta encontrar cuál es la velocidad de su centro de masa. ¿Sí? Cuando uno dice la velocidad de la bola, uno lo considera como todo como un uno, y realmente lo que me están preguntando es la velocidad del centro de masas. Entonces, justamente vamos a hacer eso. ¿Sí? Vamos a definir, hacer un DCL, ¿sí? Cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi bola. Entonces, lo que tenemos es que se mueve para allá con velocidad de sub cero. Estas no son fuerzas. ¿Y qué fuerzas tengo? Eh, peso, normal y roce. Exacto. Sí, tenemos el peso, que va a ser m por g, porque tiene masa m esta cuestión. ¿Lo puse o no lo puse en el enunciado? Ya no lo puse, pero tiene masa m.
créanme. La normal, ¿sí? Con el piso, y tiene un coeficiente, una fuerza de roce, ¿ya? Voy a achicar un poco el peso. Ya, ¿y hacia dónde actúa el roce? ¿Qué dirección le pongo? ¿Es la misma es la que avanza? Ya, tú dices que el roce tiene que ir hacia allá. Sí. Ok, si yo pongo la fuerza de roce hacia allá, lo que diría es que hay una fuerza que está acelerando hacia adelante mi objeto. Es decir, como que le está dando velocidad. Entonces, realmente, como dicen algunos en el chat, lo que pongo es hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, en contrario a la dirección del movimiento. Recuerden que este es un roce cinético, por lo tanto, ¿cuál es la forma que tiene el roce cinético? ¿Cuánto vale? F de roce. UN. Muy bien, exacto. Aquí, bueno, lo pregunto para que me digan, participen, pero también porque hay gente que se confunde como roce cinético, roce estático, roce viscoso. En principio solamente tenemos ese. Y bueno, el roce cinético es este. Después tenemos el roce estático, pongámosle RE, que esto, aquí hay una desigualdad, ¿sí? Es menor o igual a mu E por N. Entonces está un poco más jodida. Después está el roce viscoso, que es igual a gamma por B, en módulo. ¿Sí? No pongámosle el signo. El signo siempre se pone a la velocidad. ¿Ya? Entonces, realmente, si se está moviendo para un lado, el roce lo que hace es quitarle energía, por lo tanto tiene que ir en la dirección contraria al movimiento. En algunos problemas no es tan sencillo ver para dónde es el movimiento, pero en este caso ya sabemos que va para la derecha, entonces podemos definir que va para el otro lado. Entonces ahí tenemos nuestras fuerzas, por lo tanto yo puedo escribir las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Vamos a tener la masa por x dos puntos. Voy a poner x dos puntos, y dos puntos como la posición del centro de masa. Y las fuerzas que tengo en x van a ser simplemente el roce. ¿Sí? No tengo ninguna otra fuerza en x, por lo tanto va a ser mu n menos mu n. Voy a definir mi sistema para allá. ¿Sí? X es positivo hacia la derecha, por lo tanto, por eso tiene el signo menos. Y después voy a tener la ecuación de ni, que tengo, ¿cuántas fuerzas? Tengo el peso y la normal. Me va a quedar n menos mg. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Nada muy complicado. Pero aquí lo que yo digo es que esta cuestión va a estar siempre pegada al piso, porque si no, no habría roce cinético. Por lo tanto, puedo decir que la aceleración en el eje Y va a ser cero. Y ahí esto me sirve para justamente despejar cuánto vale la normal, que va a ser mg. ¿Y para qué quiero la normal? Bueno, porque aquí justamente tengo una normal que me está molestando y por lo tanto puedo encontrar que la ecuación de movimiento es igual a menos mu mg. ¿Ya? Entonces puedo cancelar estas masas. ¿Ya todavía hasta acá? Sí, ya, bacán. Entonces, y aquí la Catalina decía las estrategias, porque ¿qué nos están pidiendo del problema? Nos piden, uy, ya, ¿qué nos piden? Nos piden la velocidad en la parte A en función del tiempo, es decir, nos están pidiendo X puntos en función del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta ecuación para encontrar X puntos en función del tiempo? Ya, integrar, pero ¿con respecto a qué? Integrar con respecto al tiempo, exacto, al tiempo. Entonces uno hace una integral con respecto al tiempo. ¿Y por qué se los digo? Porque si no hubieran pedido X punto en función de la posición, X punto en función de X, lo que tendría que haber hecho es pasar de X dos puntos, lo paso a X punto de X punto a dx,
y en vez de integrar en el tiempo, lo que hago es integrar en dx. Ya, pero habiendo hecho este paso previo. Entonces, esas son como las estrategias. Si me piden integrar digo, si me piden la velocidad en función de t, lo que hago es integrar directamente con respecto al tiempo en mi ecuación de movimiento. Si me piden en función de la posición, lo que hago es este cambio de variable de x punto a x punto, de x punto a dx, y integro con respecto a x. Eso para que lo tengan en cuenta. Pero muy bien, hay que integrar con respecto al tiempo. Solo que va a quedar es la integral con respecto al tiempo de x punto a dt. Esto es lo mismo que la aceleración. Hoy. Y aquí me va a quedar una menos mu, integral con respecto a dt. Bueno, g también es una constante. Y lo puedo integrar desde 0 a t, 0 a t, 0 a t. Y ahí lo que queda aquí es que se me cancelan estos diferenciales. Por lo tanto, solamente me queda una integral de x punto. Y esto es x punto evaluado en los extremos nomás. Y aquí también una integral de una constante, por lo tanto solo me queda t evaluado en los extremos, que es mu g por t. ¿Ok? Y esto es la velocidad inicial que tenía mi pelota, pero por enunciado nosotros sabemos que esa velocidad inicial es v sub 0. Por lo tanto aquí simplemente podemos reemplazar v sub 0, y lo que me va a quedar es que x punto en función de t es igual a v sub 0 menos mu g t. Y esto tiene sentido porque lo que nos dice es que, bueno, la velocidad de mi pelota parte siendo v sub 0, pero por el roce va perdiendo velocidad en función que avanza el tiempo, que es justamente lo que uno espera que haga el roce, ¿sí? Que le quite energía, que vaya perdiendo velocidad, etcétera, etcétera. Y eso sería la parte A. ¿Estoy bien? ¿Hasta aquí todo bien? Esa sería la velocidad del centro de masa. Sí, sí, el centro de masa. No influye en nada que parta del reposo. Es que consideramos que el tiempo igual cero es cuando ya le pegaron el taconazo con el palo. Por lo tanto, el tiempo igual cero realmente es cuando está con velocidad cero. Realmente decir que se encuentra en reposo no es la condición inicial, ¿ya? Supongo que pusieron eso anunciado para que la gente no pensara que está girando la pelota en el principio ni nada, ¿ya? Entonces vamos a la parte B, que nos dice encuentre la velocidad angular de la bola en función del tiempo, donde justo borré algo que me podría servir. Y bueno, en la parte A usamos esto porque queríamos ver la velocidad del centro de masa, y ahora queremos encontrar una velocidad angular, ¿ya? ¿Qué es esto? Por lo tanto, nos convendría ocupar este tipo de ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer eso, sí, vamos a ocupar esta ecuación de I por ω2 punto igual al torque, ¿ya? Entonces, en la parte B nos piden encontrar la velocidad angular, y justamente podemos ocupar la ecuación del torque, ¿sí? Y en un sólido rígido, la derivada del momento angular es simplemente I por teta dos puntos. Y a ver, déjeme ver qué me sirve más poner aquí. Como realmente lo que me interesa es calcular la velocidad angular, en vez de poner teta dos puntos, voy a poner la derivada temporal simplemente de la velocidad angular, que es lo mismo, ¿sí? Y esto es igual al torque, ¿ya? Y voy a calcular todo con respecto al punto G. Entonces voy a poner G, G. ¿Ya? Y todo esto va a ser, sobra un poco poner la dirección de los vectores porque toda la rotación es siempre o entrando o saliendo de este plano. Entonces siempre si definimos que eso es z, va a ser más o menos z. ¿Sí? Entonces solamente los signos me van a decir para qué lado. eh, no entendí eso. ¿Podría repetir, por favor, cómo funciona esa fórmula? Ok.
esta fórmula realmente es la clásica fórmula de la derivada temporal del momento con respecto a un origen es igual al torque con respecto al origen. ¿Ya? Esta es la fórmula que hemos venido usando desde el sistema de partículas, ¿sí? Que no tiene ningún cambio. La cuestión es así, viene de hacer R cruz a la ecuación de MA igual a F. ¿Ya? Espero que esto no te sea desconocido. Entonces, lo que uno tiene para un sistema sólido rígido, lo que uno tiene es que el momento angular es igual a bueno, aquí la matriz de inercia por el vector velocidad angular. Esta es la gracia del sólido rígido y esta es la gracia de la matriz de inercia. Así se define justamente para poder calcular momentos angulares fácilmente. Simplemente multiplicar la matriz el momento de inercia por la velocidad angular que tenga tu sólido. Entonces, si yo agarro esta expresión de acá, que es válida para el sólido rígido, y la enchufo acá, lo que me va a dar es que la derivada temporal de I omega igual al torque, y realmente I es una constante, por lo tanto la puedo sacar de esta derivada temporal y solamente me va a quedar I omega punto igual al torque. ¿Sí? Y si te fijáis, esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá, solo que solamente me estoy centrando en la componente z de esta cuestión, ¿ya? Que es la que sale o entra del plano, es decir, estoy diciendo que omega es igual a 0,0, omega. Y estoy considerando los torques en z y este momento en z también. ¿Ya? ¿Se entiende? Bacán. Entonces, esa es la ecuación que vamos a ocupar. Y tenemos la facilidad de que en el problema y ustedes también en el examen, los momentos de inercia nos los van a dar, y está dado acá, que el momento de inercia de la bola con respecto al eje que pasa por su centro es esto, 2 quintos de mr al cuadrado, por lo tanto esto ya lo sabemos. Una pregunta, ¿y qué Sí, pasaría si hubieran más fuerzas que hacen trabajo en otros ejes? ¿Solo tenemos que ver igual el DZ? no, ahí tenéis que ver todos y es Ujú. un poco más complicado, probablemente demasiado complicado para ustedes. Ya, menos mal. ¿Sí? Este tema de la rotación es un cacho. De hecho, el problema más traumático probablemente es el que de sólido rígido, es el problema del trompo. No sé si lo han escuchado alguna vez. De hecho, una película corto de alguien de Buchev, creo que se llama El examen, una cuestión así, que se trata de que el auxiliar no le quiere dar la fórmula del Lagrangiano del trompo. Bueno, eso es del año pico también. Pero eso es un cacho porque el trompo lo que tiene es que es como una cuestión así. Uy, es una cuestión así. Uno puede modelar el trompo como si fuera una especie de globo como pinchado, y ahí esta sería la punta del trompo. Y por lo tanto, este tiene un vector de velocidad angular que apunta en el eje, pasa justo por la mitad del trompo, ¿sí? Pero el trompo lo que tiene es que la cuestión va como girando, ¿sí? Y se mueve además, y eso es un cacho y es un problema asqueroso. Entonces, por lo general, estoy 100% seguro de que no les van a poner problemas que tengan rotaciones más que solo un eje. Y el eje no va a cambiar tampoco, como en este caso. ¿Sí? A veces lo he visto. Sí, sí, lo he visto. Ya, bueno. Es De buena, me ahí, gusta. y ahí creo que ponen la energía del trompo en la pizarra y es horrible. Trae Sí, lo pesadillas. borra el tiro, además. Sí, bueno, bueno. Ya, entonces, ahí está. Ya, ahí vale que, para que lo vean, motivación para mañana. Ya, entonces, realmente no es un problema que debería preocupar mucho. Sí, pueden trabajar simplemente con este tipo de ecuaciones. Ok, entonces, aquí lo que hice es que tenía esto escrito,
¿sí? Pero nos dicen que el momento de inercia con respecto al eje que pasa por su centro es el valor de I, y el centro es justamente G, entonces yo puedo decir que esta cuestión es simplemente igual a I, el I que me dan enunciado, por lo tanto voy a ahorrar todas estas cuestiones y simplemente lo voy a dejar escrito como I. Y lo único que nos falta es encontrar cuáles son los torques con respecto a G, calculados desde este punto. Entonces, voy a volver a mi dibujo de acá que había hecho el DCL, porque aquí tengo todas las fuerzas. Ya, y voy a borrar esta velocidad. Por lo tanto, aquí está mi punto G, que es justamente el centro de mi bola. Y tengo actuando sobre ella la normal y el peso. Realmente la normal actúa desde el piso, desde este punto de contacto, que sería ahí. Por lo tanto, yo le hago esta pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas que hacen torque en este caso? El roce nomás. El El roce. roce nomás. Exacto, solamente el roce hace torque porque el peso está justamente actuando en el origen. ¿Ya? Entonces, recuerden que el torque es R cruz F, y por lo tanto, como está en el origen, en el caso del peso, esto es cero. Por lo tanto, el peso va a tener torque cero. Después nos quedaría la normal, pero veamos. Si yo calculo el torque de la normal, tengo que encontrar cuál es este vector del centro a la normal, que sería este vector, y después hacer el producto cruz del vector de la normal, que es este, pero son vectores paralelos. Entonces, el producto cruz se anula también. ¿Sí? Y por lo tanto, la única fuerza que hace torque es el roce, que tengo que hacer producto cruz de este radio, que es básicamente el radio de la bola. Y como es un ángulo de 90 grados, se facilita mucho el producto cruz porque es solamente multiplicar el módulo de este radio por el módulo de la fuerza del roce. Y después asignar el signo correspondiente. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el torque, vamos a poner acá que solo el roce hace torque. ¿Y cuál es el torque que hace? Aquí voy a decir que el módulo del torque va a ser más menos, bueno, realmente la componente z del torque, con respecto a que va a ser más menos el radio, porque es la distancia que separa mi centro del punto donde se ejerce la fuerza, por el módulo de la fuerza de torque, que es mu n. ¿Ya? Ahora lo único que me queda es determinar si es más o es menos. Ya, entonces le hago esta pregunta. Espero que se haya entendido por qué simplemente estos valores. Si no, me dicen. Pero le hago la pregunta de por qué más, si es más o menos. Díganme ustedes. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Debería ser positivo, ¿no? Supongo porque está como girando como hacia adentro de la pantalla. O sea, no sé si es positivo o negativo cuando giro como hacia adentro. No sé si me explico. Ya, Como que un eso era lo destornillador. que, ya, bueno, eso era lo que quería que me dijeran. Como que no lo tuvieran claro, porque en ningún punto he puesto cuál va a ser la dirección que yo voy a tomar como positiva y cuál va a ser la dirección que yo voy a tomar como negativa. Realmente podría tener cualquier signo. Lo que pasa es que yo tengo que ser, ¿cómo se dice? O- Como constante, tengo que ser, si yo tomo una decisión para dónde apunta mi velocidad angular, esa decisión se tiene que corresponder con cuál es la dirección del torque, ¿ya? Entonces, yo definí, aquí voy a tomar que la dirección de rotación de la velocidad angular va a ser la positiva, ¿ya? Solo por consecuente, eso, gracias, consecuente. Esa es la palabra que está buscando. ¿Ya? Entonces, lo que voy a tomar es que la dirección de rotación va a ser positiva. Solamente va, para que en este caso me quede con signo positivo en la izquierda de la ecuación. Por lo tanto, si esta dirección de rotación va a ser positiva, si yo agarro mi mano derecha y hago este giro,
lo que me va a quedar es un vector apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Este giro corresponde a un vector de rotación que va apuntando hacia adentro de la pantalla, con la regla a la mano derecha. Por lo tanto, el apuntar hacia adentro de mi pantalla lo voy a considerar como el z positivo. Ya, entonces, como ya definí mi sistema de referencia, ahora sí me pueden responder con total certeza si el torque tiene que ser positivo o negativo. Simplemente haciendo el producto cruz de esta cuestión de acá, ¿sí? Que va a ser una, si hacen la regla de la mano derecha o no, nos va a quedar una rotación así. ¿Es positivo o negativo? Positiva, exacto, porque esta cuestión tiene una rotación horaria y esto también tiene una rotación horaria, si uno lo mira con cariño. ¿Ya? Entonces realmente tiene el mismo signo, por lo tanto me voy a quedar con el signo positivo y va a ser eso va a ser mi torque. Y por lo tanto lo que me va a quedar es en la ecuación es simplemente I omega punto igual a R mu, pero el torque, la normal ya sé que es M por G, por lo tanto aquí me va a quedar un M por G. Ya. Entonces nuevamente me piden encontrar la velocidad angular y yo tengo esta ecuación acá. ¿Qué hago para encontrar la velocidad angular en función del tiempo? Profe, ¿por qué el torque de por sí no llevaba un negativo? O sea, lo que quería decir y mi moraleja de toda esta historia es que el signo del torque depende de cómo defináis tu sistema de referencia, ¿ya? Entonces, si yo antes no había definido cuál era mi sistema de referencia, solamente había definido la dirección de X. Entonces, lo que yo dije fue, ya pongamos mi sistema de referencia, como esta rotación va a ser así, me la propone el problema, voy a poner que esta rotación, esta velocidad angular sea el eje positivo. Entonces yo, esta rotación, ocupando mi mano derecha, es una rotación que apunta hacia adentro de la pantalla, por lo tanto voy a decir que ese va a ser el z-tongo, esa va a ser mi dirección de z-tongo y lo que voy a considerar positivo. Entonces ahora sí, vuelvo a cómo era mi torque, que tengo que hacer el producto cruz de este vector con este vector. Entonces el producto cruz, usando la regla de la mano derecha, me va a dar esta rotación, ¿sí? Como esta curva, y es justamente la misma que está acá, es decir, apunta en Z tongo. Con la regla de la mano derecha, apunta hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, tiene el mismo signo que eh, el que había definido para la velocidad angular. Ya va a ser positivo por eso. Ya, Catherine, no entendiste por qué vale R por G o sea, no entendiste por qué vale esto o por qué vale esto. O sea, ¿te perdiste en el paso de acá a acá o el por qué este es el valor del torque? ¿Por qué el R? ¿Este? Ya, ok. Hagámoslo cuidadosamente. Ya voy a apartar un poco esta ecuación de acá y después la jugamos. Ya mira, el torque se define como R cruz F. ¿Sí? Esa es la definición estándar del torque. Donde R es la posición donde se ejerce la fuerza. ¿Ya? Entonces en este caso voy a borrar el mg, voy a borrar todo. Ya solamente bajar la fuerza de rosa. Estoy calculando todo con respecto a G, que es justamente el centro de la pelota. Entonces, bueno, aquí tengo mi vector F. Este es mi vector F. Si sigo este sistema de coordenadas, voy a poner aquí, definir bien mi sistema de coordenadas. X va a apuntar hacia la derecha, Y va a apuntar hacia arriba, y X cruz Y en este caso apunta hacia, bueno, pongámosle catongo, un vector que apunta hacia arriba. Entonces, uno puede decir que la fuerza de roce, ahora con vector, va a ser mu n, pero en menos X tongo. ¿Sí? Estoy vectorizando esta cuestión solamente para poder hacer el producto cruz. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi F,
y me falta calcular cuánto vale mi R, que va a ser este vector de aquí, del centro al punto donde se aplica la fuerza de roce, y este vector es simplemente R igual a el radio de mi esfera, que es R. No sé si está en alguna parte porque, bueno, no lo puse enunciado, pero el radio de la esfera es R. Y en eh, menos R en ditongo, ¿ya? Ya, ok. Y lo voy a terminar igual para que quede claro, ¿sí? Entonces, yo pongo mis valores que encontré acá en mi ecuación de torque. Me va a quedar mu n menos x tongo. Ya los menos se cancelan. Me va a quedar r mu n y tongo cruz x tongo. ¿Ya? Y tongo cruz x tongo. Yo hago como la regla de la mano derecha. Y me va a quedar un vector que es así. ¿Ya? Que es que apunta hacia adentro de la pantalla nuevamente, que es justamente como ya he definido z tongo. Esto, bueno, es menos k tongo, que es igual a z tongo, como lo haya definido yo. Ya, y ahí te da lo que, justamente todo lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la forma lateral de hacerlo. En el caso en el que los ángulos entre la fuerza y la posición es un ángulo de 90 grados, simplemente multiplicar el módulo de mi distancia que la separa y el módulo de la fuerza. ¿Sí? Esa es la forma rápida de hacerla. Y después hacer la regla de la mano derecha para ver cuál es la dirección. Ya, entonces había quedado la pregunta de cómo de aquí obtengo la velocidad angular en función del tiempo. Básicamente la misma estrategia de antes, lo que tengo que hacer es esta ecuación integrarla con respecto al tiempo entre 0 y t. ¿Ya? Entonces déjenme copiarla y voy a pasar a la siguiente página. Ya, entonces lo que me va a quedar es y es una constante y me va a quedar integral entre 0 y t de omega a dt. Es igual a r mu mg, todas estas cuestiones son constantes, y una integral entre dt de 0 a t. ¿Ya? Entonces, los diferenciales se me cancelan y me queda solamente i por omega evaluado en t menos omega evaluado en 0. Es igual a r mu mg y por t. ¿Ya? Simplemente integrar. Y ahora vuelvo al enunciado y tengo que ver cuál era mi condición inicial para la velocidad angular, pero el enunciado lo que dice es que cuando la impulso hacia adelante con velocidad v sub 0, no hay velocidad angular, ¿sí? Solamente se le pega la bola de forma que vaya hacia adelante, pero sin rotar. Entonces, lo que puedo decir de esta cuestión es que omega 0 tiene que ser 0. Por lo tanto, aquí, por condición inicial, simplemente puedo anular esa cuestión. Y me va a quedar que omega de t va a ser r mu mg dividiendo i, ¿ya? Pero nuevamente voy atrás, permíteme retroceder, y aquí tengo cuánto vale i, que es 2 quintos mr cuadrado, entonces puedo reemplazarlo. ¿Ya? Entonces me va a quedar mu g 5 2 r. No sé si ya lo explicaste, pero ¿por qué la velocidad angular en el tiempo cero es cero si antes si lo consideramos la velocidad inicial? Porque ya, el tiro. ¿Ya está bien esta cuestión? Taca, 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 taca. Ya sí está bien. ¿Por qué cero la velocidad angular? Bueno, porque es por enunciado, básicamente. Mira, lo que te dicen es que nosotros tenemos una pelota, falta la T. Exacto. Gracias, gracias, gracias. Aquí falta la T y aquí falta la T. Y aquí también. Ya. Entonces lo que nos dicen es que tenemos esta pelota de billar. Imagínatela como estructura en la mesa y yo le pego con el palo. Pero le pego justo en el centro de esta cuestión, justo, de forma que la cuestión se empieza a mover hacia la derecha, pero sin rotar.
¿sí? No le pego como aquí, porque si le pegara aquí, la cuestión saldría como rotando el tiro para un lado, porque le ejercí torque con mi golpe. Ahora, si le pego justo en el centro, con mi palo, aquí este estaría como el palo del pool, ya, si le pego ahí, justo en el centro, la cuestión va a ir hacia adelante. Va a tener en el momento inicial solamente velocidad hacia adelante, pero sin velocidad angular, que es lo que dice aquí el enunciado. Sin velocidad angular, en tiempo igual cero. ¿Se entiende? No, no, yo lo hice parte. Ya, gracias. Ya. Entonces, por enunciado, solamente esa es la respuesta. Ya, y ahí tenemos la velocidad angular en función del tiempo. Y vamos a pasar a la parte C, que lo que nos dicen es que, ya, aquí se pone un poco más interesante, porque nos dicen, encuentra el tiempo T mayúscula, en el que la bola comienza a rodar sin resbalar. Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Propuestas? Que la condición de resbalamiento sea mayor que cero. Eh, mm, o sea, no. Velocidad C igual cero. Y así, lo que tenemos que imponer es que se cumpla la condición de no resbalamiento. Aquí en todo este trayecto, la velocidad angular, ¿sí? Y la velocidad del centro de masa, que la calculé aquí, no tienen por qué estar cumpliendo la condición de no resbalamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es imponer que se cumpla esa cuestión y ahí despejarte. Entonces, ¿cuál es la condición de no resbalamiento? Aquí yo les di la fórmula antes de empezar, pero para estos problemas donde la bola se mueve sobre un plano, es un poco innecesario, ¿sí? Ocupar esa fórmula porque la condición de no resbalamiento va a ser simplemente x punto igual a r omega. ¿Por qué esta cuestión es la condición de no resbalamiento? Para cuando esta cuestión se mueve en una superficie plana, es porque, em, a ver cómo lo explico. Aquí tenemos, pongámosle que esto es el punto de contacto 1, y después de un tiempo, esta cuestión va a estar tocando el punto de contacto 2. Lo que quiero decir es que, espero que no nos confunda esta cuestión. Ya, y aquí avanza el tiempo. Entonces lo que tenemos es básicamente una rueda, que esta cuestión no está girando. Entonces en un punto el 1 estaba aquí, pero como va a ir girando sin resbalar, esta cuestión va a ir avanzando, va a ir girando y el 1 se va a ir quedando para atrás y en algún punto va a llegar el 2 a tocar el piso. Sí, esto es básicamente cómo funciona la rueda de todo, de las bicis y toda esta cuestión, cuando ruedan sin resbalar. Entonces, lo que uno esperaría es que todo este arco que recorrió en este trayecto, ¿sí? En este como salto temporal, haya sido correspondiente a cuánto avanzó mi rueda, porque si no hubiera resbalado, ¿sí? Justamente tiene que haber avanzado la cantidad de arco que cambió de este punto, del punto 1 al punto 2 en el tiempo correspondiente. Esto para que ruede sin resbalar. Entonces lo que uno puede decir es que si esto le pone un largo X, ya uno tendría la condición de que X, que es básicamente cuánto avanzó de pasar a 1 a 2, tiene que ser igual a el arco entre 1 y 2, y eso para una circunferencia es simplemente el radio por el ángulo entre 1 y 2. Ahora, ¿cuál es el ángulo entre 1 y 2?
si se mueve con velocidad angular omega, tiene que ser omega por t. Si en esto está en t igual 0 y en esto está en t. Esa básicamente es la condición de no respalamiento, que vamos a tener x igual a r por omega t, donde omega es una constante, y después uno deriva temporalmente esta cuestión, y te va a quedar x punto igual a r omega. Y esto es justamente la condición de no respalamiento. ¿Se entiende la intuición de por qué en una superficie plana esta es la condición de no resbalamiento? Que es básicamente lo mismo que decir que el arco, para que no resbale, tiene que ser igual a la distancia que avanza en un cierto instante de tiempo. Esta es la forma fácil, la forma difícil es la forma en la que les puse al principio. Pero es como un poco matar una hormiga con un tanque, como dicen por ahí. Entonces el punto C no es un punto de la circunferencia, es de la superficie. El punto C, o sea, ¿a qué te si es del piso eh, o del sólido, realmente es del sólido, pero es el sólido cuando está en contacto con el piso. ¿Se entiende, Catalina? Y la fórmula difícil es ocupar esto. No, no, esta ecuación de acá. Esa es la forma difícil. Tenéis que hacer los productos cruz entre tu velocidad angular, la distancia del centro a tu punto de contacto, que es este RGP, y la velocidad del centro de masa. Pueden hacer el cálculo y les va a dar lo mismo. A ver, ya. Entonces, esa va a ser la condición de no repelamiento, de ahorrar un poco para que tener más espacio. Entonces, vamos a tener esta condición, x punto igual a r omega. Por lo tanto, justo en el momento en el que empieza a rodar sin resbalar, esta condición se tiene que cumplir. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestro omega de t que obtuvimos antes y nuestro x punto que obtuvimos antes y vamos a imponer esta ecuación. ¿Ya? Entonces, voy a copiar simplemente cuánto valía el omega de t, que es esto. Esto le vamos a multiplicar por r. Y aquí a la izquierda tengo que poner el x punto de t, que lo tengo aquí atrás. B sub 0 menos. Eso. ¿Ya? Y en el punto en el que se empieza a cumplir esta cuestión, no va a ser un t cualquiera, sino que es el t grande en el que me piden en el enunciado. Ok, entonces aquí estos r se cancelan y tengo un muje por t aquí y tengo un muje por t aquí. Entonces lo que voy a hacer es pasar esto para el otro lado, lo que me va a quedar el p sub 0 igual a muje por t 1 menos 5, 1 más 5 medios. Y 1 más 5 medios es 7 medios. Por lo tanto, me va a quedar que t tiene que ser 2 séptimos. B sub 0 dividido mu g t. Ya, y esa es la parte C. ¿Se entiende? Solamente Si no es impusimos T, que se pues no. cumpliera la condición de no repelamiento. Benjamín tenía una pregunta. Y no va el T al final. Toda la razón. Sí, gracias. ¿Y cuál es la diferencia entre teta punto y omega? En este caso son iguales. Teta punto es
En este caso, teta punto igual a omega por t. Perdón, teta es igual a omega por t y teta punto es igual a omega. Porque teta punto es justamente la velocidad angular. ¿Sí? La derivada del ángulo es la velocidad angular. Ahora, si estáis preguntando con respecto al omega grande, bueno, esto solamente es la velocidad angular, pero en vector. Eh, o sea, uy, omega x, omega y, omega z. Si uno tuviera un problema muy complicado. Ok, ya. Entonces, solamente nos faltaría la parte D, que nos preguntan cuánta energía perdió la bola hasta que empezó a girar sin reparar. Entonces, básicamente lo que nos piden calcular es la energía en el tiempo inicial menos la energía en el tiempo t. Porque esta es la energía que tenía al principio y esta es una energía que va a haber, una energía que es cuando empieza a reparar, pero en el trayecto hubo roce. Estaba el roce que estaba frenando esta cuestión y que justamente estaba haciendo que esta cuestión gire, pero el roce también le va quitando energía. Entonces, esta diferencia de energía del instante inicial con el instante t en el que empieza a girar sin reparar, es esta diferencia. Y esta cuestión se puede calcular. Por ejemplo, alguien así rápidamente me podría decir cuál es la energía inicial. La cinética, Claro, la energía cinética que tenía al principio, que va a ser un medio, la masa de mi bola, y al principio tenía velocidad v sub 0. Entonces va a ser simplemente un medio m v sub 0 al cuadrado. Ahora lo complicado va a ser calcular la energía en tiempo t, ¿ya? Porque ahora tenemos no solo que la bola se está moviendo a una velocidad x, sino que esta pelota además está girando. ¿Ya? Entonces tenemos que pues, calcular, en todos estos casos la energía va a ser solamente energía cinética porque está a una altura constante. Tanto S sub T va a ser la energía eh, cinética, le voy a poner de traslación, más la energía cinética de rotación. Entonces, recuerden que para un sólido rígido tienen que considerar estas dos contribuciones de energía, es decir, cómo está rotando, porque una rotación incluye movimiento de las partículas, ¿sí? Todas las que no están en el eje de rotación se están moviendo, por lo tanto hay energía cinética, pero además hay una energía de traslación, que es básicamente cómo se mueve la pelota en el espacio, ¿sí? Independiente de la rotación. Entonces, ¿qué forma tiene esta energía? Bueno, es un poco intuitivo, ¿sí? Básicamente la energía de traslación es un medio m por la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿sí? Cuando uno considera como estas propiedades de sólidos como si fueran puntos, es decir, cómo se traslada, uno considera como propiedades puntuales, uno recupera básicamente las mismas formas que tiene para partículas puntuales, solo que poniendo centro de masa en todo lo que no tenía centro de masa antes. Y la energía de rotación es un medio y por omega punto al cuadrado. No, omega al cuadrado. Mm, Bueno, antes de responder tu pregunta, Matías, lo que quería decir es que la energía cinética de traslación es básicamente tiene la misma forma que de rotación, perdón, tiene la misma forma que la de traslación, solo que el m es reemplazado por la matriz de inercia y la velocidad, en este caso el centro de masa, es reemplazado por la velocidad angular, ¿sí? Que son como los análogos en cada caso. La matriz de inercia sería, el momento de inercia vendría a ser como la masa y la velocidad angular vendría a ser la velocidad, vendría a ser el relativo a la velocidad del centro de masa. Entonces, hay algunas veces donde desprecian la cinética de traslación al usar conservación de energía. ¿En qué caso pasaría esto? Bueno, eso se puede hacer cuando, por lo general, hay muchos casos de sistema de partículas donde, recuerden que tenemos esta ecuación,
¿ya? Esta es una ecuación del sistema de partículas. Pero si las fuerzas externas son cero, que puede ser en muchos casos, ¿sí? En muchos casos puede ser que las fuerzas externas son cero, lo que tenía es que la aceleración del centro de masa es igual a cero, por lo tanto la velocidad del centro de masa es constante. ¿Ya? En ese caso, este término va a ser siempre lo mismo, va a ser una constante, va a ser un número, va a ser un 1, un medio joule, no sé, va a ser un número. Por lo tanto, no afecta nada a la energía, que haya una constante ahí metida, porque uno la energía realmente lo único que lo necesita es para considerar diferencias de energías, un delta de energía, ¿sí? Una energía final menos una energía inicial. Entonces, si tenía una constante ahí metida, que va a ser esta, que siempre va a tener el mismo valor, va a tener el mismo valor en E sub F, va a tener el mismo valor en E sub I, por lo tanto se van a cancelar. ¿Ok? Siempre cuando tenéis constante la energía, tú la podéis simplemente no considerar. Y eso pasa cuando no tenéis fuerza externa. Cuando hay fuerza externa, bueno, la velocidad del centro de masa es constante, por lo tanto es equivalente, podría despreciarla, que es equivalente a poner el origen en el centro de masa de tu sistema. O poner el origen que se mueva con el centro de masa, que es un poco lo que pasa, por ejemplo, en la Tierra. Si nosotros nos movemos eh, solidario, es un poco más complicado con respecto al centro del planeta. Por lo tanto, nadie considera la velocidad del centro de masa del planeta para hacer conservación de energía acá en la superficie. Pero eso eh, es solamente cuando la velocidad del centro de masa es una constante. Ya, ok. ¿Cuál es la forma más efectiva para saber si hay conservación de energía? La forma más efectiva es saber que no hay roces. Y sería. Porque, o sea, les pueden poner fuerzas que no se llamen roces, pero que sean no conservativas, pero sería raro. Si ustedes les gustan las apuestas, hay poca posibilidad de que pase. Entonces, siendo cuidadoso, tú deberías evaluar todas las cosas que tenéis y ver si son conservativas o no. Eh, pero siendo no cuidadoso, tú dirías, ah, no hay roce, entonces conservación de energía. Ya, entonces, sigamos. Pues toda esta pregunta. Ya, entonces lo que tengo que calcular es cuánto vale la velocidad del centro de masa y la velocidad angular, pero solamente me interesa en el tiempo t, porque es lo que me están preguntando básicamente. Entonces, lo que tengo que evaluar es x punto en t, porque esta es la velocidad del centro de masa, y omega en t. Entonces lo puedo simplemente llegar aquí, y esta va a ser la velocidad, este de x punto en t. Pero aquí ya sé cuánto vale t, que es esto. Entonces lo que me va a quedar es esta cuestión de acá. Entonces aquí se me cancelan los MUG y me va a quedar B sub 0, 1 menos 2 séptimos, que esta cuestión es simplemente 5 séptimos. ¿Ya? Entonces, nada, un calculito. Y nos falta evaluar la velocidad angular, que es esta de acá, en t. Y ahí t nuevamente vale 2 séptimos de B sub 0 mg. Entonces, 2 séptimos B sub 0 mg. Nuevamente el mg se me cancela. Y aquí tenemos unos 2 que también se cancelan. Y me va a quedar un 5 séptimos nuevamente de B sub 0 partido R. Espera, a ver, ya, Martín González pregunta, quizá yo lo explicaste, pero ¿por qué podemos usar conservación de energía si hay roce cinético? Ojo que aquí no estoy usando conservación de energía. Lo que estoy haciendo es justamente calcular cuánta energía se perdió. ¿Sí? Porque lo que estoy calculando, lo que quiero calcular es la energía en cero menos la energía en el tiempo t. Es decir, esta energía va a ser menor a la energía cero.
y eso me va a decir cuánta energía se perdió, que se disipó por el roce. Si se conservara la energía, yo diría, bueno, si me piden esta diferencia es trivial, porque esta diferencia es cero, porque se conserva la energía, pero justamente estoy calculando cuánta energía se perdió. Para eso ya sé cuánto era la energía inicial, y lo que estoy calculando ahora es cuánta es la energía en el tiempo t. Y para eso estoy calculando la energía cinética en el tiempo t, con las expresiones que ya habíamos obtenido antes de la velocidad del centro de masa en función del tiempo y la velocidad angular en función del tiempo, que justamente ahora lo estoy calculando para el t que habíamos obtenido antes, y me dieron estos valores de acá. Entonces, no estoy usando conservación de energía de ninguna parte, ¿ya? Ya he hecho ahí. Ok, está bien. Ahí voy a copiar toda esta cuestión para pasarla a la otra página y ya terminar este ejercicio. Ya, entonces, la energía en el tiempo t va a ser un medio la masa total por b sub 0 al cuadrado, 5 séptimos al cuadrado, ya, más un medio, y era 2 quintos m por r al cuadrado. Lo recuerdo yo si no se lo habían, esa cuestión es por enunciado nomás. Y me va a quedar la velocidad angular al cuadrado, que va a ser 5 séptimos al cuadrado, b sub 0 al cuadrado, r al cuadrado. Aquí los r cuadrados se cancelan, y lo que me va a quedar es un m b sub 0 al cuadrado, que es factor común entre los dos términos, y el 5 séptimo al cuadrado también es factor común, y me va a quedar y el 1 medio también es un factor común, me va a quedar un 1 más un 2 quintos, ya que esto va a ser un 7 quintos, esta cuestión de acá. Por lo tanto, el 7 quintos con el 5 séptimo al cuadrado eh, se me va a cancelar uno, entonces me va a quedar 5 catorceavos mv sub 0 al cuadrado. Y esto debería ser lo que es la energía que se perdió. ¿Por qué era energía inicial menos energía final? Es porque, ya, espera, estaba viendo la pauta si me había equivocado en algo. Lo voy a dejar así mejor. Ya, y ahora está bien. Bueno, ¿por qué era energía inicial? Bueno, primero Nicolás pregunta si este sería el trabajo del roce. Y sí, sería el trabajo del roce, efectivamente. Se puede calcular, pero creo que un cacho. Vamos a tener que calcular cuál es la distancia que recorre después de hacer la integral de camino. Es un poco complicado, pero sí es el trabajo del roce. Después Alejandro pregunta por qué era energía inicial menos la final. Bueno, porque nos dicen cuánta energía se perdió, ¿ya? Esa es la pregunta que hace el enunciado, si no estoy mal. Ya, entonces, ¿cuánta energía se perdió? Bueno, si en un instante inicial yo tenía cierta cantidad de energía, después por el roce, la energía en el tiempo superior va a ser menor a esta energía inicial, por lo tanto, la diferencia de energía, la energía que se pierde, la energía inicial, que es el máximo que tenía, menos la energía en el tiempo t, que es menor a la energía inicial. Entonces, esta va a ser justamente la energía que se perdió. Y por eso estamos calculando esta cuestión, Alejandro. Y Y exacto, y Martín dice para que el delta fuera positivo. Sí, pero es justamente porque nos están preguntando cuál es la diferencia, cuánta energía se perdió. Y eso. Ah, espera, no lo he calculado aún, solamente calculé el E sub t. De hecho, ahora podemos confirmar que efectivamente es menor a la energía inicial. Porque ¿cuál es la energía inicial? Un medio de b sub 0 al cuadrado, que es justamente lo que tengo acá. Pero aquí hay un factor que es menor a uno. Por lo tanto, la energía en tiempo t es la energía inicial por algo que es menor a uno, por 5 séptimos. Entonces se perdió 2 séptimos. Ah, entonces, si hago la diferencia de energía, que es sub 0 menos E sub t, lo que me va a quedar es un medio mv sub 0 al cuadrado por 2 séptimos.
Ya, y eso. ¿Tienes preguntas con respecto a este problema? Nada, quería hacer este problema porque creo que es bastante completo y, y no sé, salió un poco largo, sí. Como que igual respondimos a estas preguntas al principio. Así que, Una pregunta, sí. así que no tiene nada que ver con el ejercicio. ¿Usted sabe si los exámenes entre secciones van a ser coordinados o no? Yo creo que no, Ya. pero no sé. El profe me había dicho al principio del semestre que quería que por lo menos en los controles haya una pregunta común entre secciones. Pero es difícil porque hay profes que pasan materias distintas a la que se ve acá. Por ejemplo, yo sé que Palma pasa otras cosas. Yo cuando di este curso también vi otras cosas. Y es difícil. Probablemente no sean lo mismo. Por eso yo traje el de Ricardo Muñoz, sé que Ricardo es como bien en la línea del profe. Entonces, y yo supongo que será el mismo examen probablemente. O van a tener casi los mismos problemas de Ricardo Muñoz y el profe. Entonces eso. Y ahí, bueno, no sé hasta qué hora, 7:30, supongo un tiempo razonable. Pero me dio pena porque ya alcancé a hacer solo uno, un problema. Yo creo que voy a ver la P1 un rato, pero voy a hacer la condición de no rozamiento, como ver un poco cómo se trabaja. Sí, pero también estoy cansado, gente. Entonces, no, tampoco puedo estar mucho rato. Y podemos ver en la P1 porque el compañero había preguntado cómo se trabaja esta condición de no rozamiento sobre esta superficie y podemos verlo un rato y después cortamos. Se los puedo mandar por privado el solución del examen porque es como muy trucho subir la curso, así como, oye, esta es la solución del examen de Ricardo Muñoz, del semestre pasado. Porque además, si por alguna casualidad de la vida se le ocurre hacer el mismo examen, me van a matar. Está gruesa esa pauta, ¿cuál? La de cursos. Ah, pero supongo que es la misma que la mía, po. O sea, las que les puedo mandar. Yo tengo una que hice yo, pero tampoco está muy explicada. O sea, es que yo como en los controles, la cuestión así, yo hago el control, como para ver cómo está y para saber más o menos hints que poder dar. Entonces tengo como esa resolución que hice yo cuando tomé el examen, que no está muy explicada, les podría mandar eso, o si no, les puedo mandar la pauta de Ricardo, que claro, tampoco está muy bien explicada, pero decían ustedes. Y supongo que estando curso también lo pueden buscar en alguna parte. Ya, pero necesito que alguien por lo menos me mande un correo o alguna cuestión así. O aquí se puede subir como al chat, mandar subir un archivo. No creo, ¿no? Que alguien se la juegue, que me mande, que me ponga su correo acá y se lo mando por correo. Y que él lo distribuya en su grupo WhatsApp, no sé. ¿Aló? Comparte, comparte. Ya, pero necesito que alguien me mande su correo, su mail personal, alguna cosa así, y yo le mando las partes. Digo, ya, aquí me llegó una.
Martín González. ¿A dónde el tiro? Porque no después se me olvida. Mm, ya, ahí te mandé las dos, tú decides cuál es mejor. Y me dices cuándo te llegue. Ok, entonces vamos a ver este problema un poco rápido. Bueno, lo que nos dicen es que se tiene un disco homogéneo de radio R y masa M y que rueda sin resbalar sobre una superficie cilíndrica de eje horizontal y radio 4R. Ya, si la esfera es liberada en reposo en un ángulo de 30 grados, determina la velocidad del centro de masa y la velocidad angular cuando pasa por el punto más bajo y después encontrar el periodo de pequeñas oscilaciones. Eh, Les voy a pedir sí que vean bien esta parte, del periodo de pequeñas oscilaciones porque tiene sutilezas cuando uno ve el periodo de pequeñas oscilaciones con sólido rígido, porque mucha gente de pequeñas oscilaciones se acordará de que tenía una fórmula que era en el punto de equilibrio, y aquí creo que iba como la masa. Sí, ¿ya? Ahora, recuerden que en sólido rígido uno tiene una masa total, pero también tiene una inercia que también funciona como masa de cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que va acá? Bueno, tiene sutileza. Entonces, la vez que ahí lo vean, sale en el apunte de Ricardo, pero como dije, no está muy bien explicado en la pauta. Ya, entonces, cuidado con eso es lo que les digo. Ya, entonces, básicamente todo este problema se reduce a encontrar cuál es la energía para un ángulo cualquiera, ya, y con velocidad, z punto, entonces. Y con ángulo me refiero a el ángulo que parametriza la posición del centro de masa. Ahora θ va a parametrizar la posición del centro de masa y que el centro de masa se puede mover, y por lo tanto, la velocidad de cómo se mueve esta cuestión está relacionada a cuánto gira mi disco. Entonces uno puede calcular que la energía de esta cuestión va a ser, como dije antes, la energía de un sólido rígido es un medio, ya, bacán que haya llegado. Ya, Florencia se la mandé a un compañero tuyo que supongo que lo va a mandar al grupo WhatsApp alguna cuestión, la pauta. Entonces les dije que la energía de un sólido rígido es un medio de la masa total por la aceleración del centro, perdón, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que es la energía translacional, es decir, cómo se mueve izquierda a derecha esta cuestión, este disco, para allá, para acá, pero también como está girando, también hay un aporte del giro, que va a ser un medio, el momento de inercia, por omega al cuadrado. Y también va a tener una energía potencial, ¿sí? Que va a ser m por g, va a ser menos m por g por la altura de esta cuestión, si yo pongo mi origen acá, esto va a ser y, x, y. Entonces tengo que ver cuánto es esta altura, que es justamente 3R por seno de teta. ¿Ya? ¿Por qué irán 3R? Bueno, porque el radio de esta cuestión al borde es 4R, pero el radio de esta esfera es R. Por lo tanto, la fuerza de gravedad actúa sobre el centro de masa, y el centro de masa está justo a la mitad. Por lo tanto, aquí tengo 4R, pero tengo que restar este R para llegar al centro de masa. Por lo tanto, solamente hay 3 Rs. Así que es este y este. 3 Rs. Ahí esa es la energía potencial.
Ya, ok, hasta aquí todo bien, espero. Lo que ahora sí podemos escribir es que la posición del centro de masa es 3R, como dije antes. La posición del centro de masa va a ser 3R por R tongo. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa es simplemente derivar esta cuestión que va a ser 3R teta punto teta tongo en coordenadas polares. Ya. Y aquí voy a escribir el teta punto, supongo que me conviene más escribirlo como omega. No, perdón, no, estoy probando. No confundir teta punto con omega, porque omega es cómo gira este sólido y el teta punto es cómo se mueve el centro de masa. ¿Ya? Entonces no confundir. Ya, y aquí viene todo el problema porque lo que voy a tener en mi energía va a ser un medio m por 3r al cuadrado, o 3r teta punto al cuadrado, voy a poner esto, que es la velocidad del centro de masa, más un medio i, que y lo puedo escribir al tiro, que es un medio 4m al cuadrado, y por omega cuadrado, y bueno, menos la energía potencial. ¿Ya? Entonces ven aquí que tenemos un problema porque tenemos un teta punto, tenemos un omega y tenemos teta. Tenemos demasiadas variables para este problema. ¿Sí? Uno por lo general cuando tiene una energía solamente quiere tener una posición y una velocidad. Esto es como la simple, en una dimensión. Este movimiento es unidimensional. Es justamente unidimensional, por lo tanto no tendríamos por qué tener un teta punto, omega, seno teta. Estamos demasiadas variables. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? Bueno, relacionando este teta punto con este omega, usando la condición de no refalamiento, que básicamente nos lo dice el enunciado. Si no nos lo dijera el enunciado, no teníamos nada que hacer. Ya, entonces, ¿cómo se relaciona teta punto con omega? Y aquí sí ocupamos la fórmula. Pongámosle que el centro de mi disco va a ser B sub C, y después vamos a tener omega cruz RCP. Ya, entonces calculemos esta cuestión primero, y después vamos a poner que sea cero. Entonces, BC es lo mismo, es la velocidad al centro de mi esfera, que justamente coincide con la posición del centro de masa, por lo tanto, BC es igual a CM, del centro de masa. Entonces, lo puedo simplemente copiar y pegar. Entonces, nos va a quedar 3R, teta punto, en teta tongo. ¿Ya? Y aquí empieza a complicarse esta cuestión. Porque, ¿cuánto vale omega? Omega es un vector de velocidad angular de cómo gira este disco. Entonces, ¿cuánto vale omega y a dónde apunta? El omega grande, me refiero a este. Acá. Ah, ya. Apunta ya, hacia afuera, saliendo la pizarra hacia afuera ya. Fuera de la pizarra. Ya, ok. Para ser consistente, lo que voy a hacer es, bueno, nuevamente apunta hacia afuera de la pizarra, pero voy a definir el sistema de coordenadas. Ya, entonces, como estoy ocupando coordenadas polares, lo que voy a hacer es definir aquí el R tongo. El teta tongo va hacia donde punta teta, hacia donde crece, perdón, y teta crece hacia allá. Y voy a definir z tongo de forma que sea el producto cruz entre r tongo y teta tongo. Oye, no sé si se ve muy chico esta cuestión. R tongo. Y tengo que hacer el producto cruz entre r tongo y teta tongo, esto porque quiero nomás, y así voy a definir mi z tongo. Entonces el producto cruz va a ser r tongo cruz teta tongo, que es para allá. Y esto es una rotación eh, horaria y que apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Ya? Entonces voy a definir que teta tongo apunta hacia adentro. Digo, z tongo apunta hacia adentro. Ya, esto para ser consistente. ¿Y por qué lo elijo así? Bueno, porque si lo elijo así, yo voy a tener estas relaciones que son como cómodas, que R cruz teta es Z, que teta cruz Z es igual a R, y que Z cruz R es igual a
teta tongo. Ya que básicamente tener este ordenamiento de mano derecha de R, Z, Z, de forma que si yo hago producto cruz este con este, me va a dar este. Si yo hago este con este, me va a dar el... Es como un ordenamiento cíclico, ¿ya? Es más cómodo trabajar así nomás. Entonces, ya, ustedes me dijeron, esta cuestión para que gire y sin resbalar debería tener una rotación en este sentido y que esto apunta hacia afuera de la pantalla. Es decir, justamente al contrario que como definí yo mi Z. Entonces, omega debería ser menos este omega chico en Z tongo. ¿Ok? Eh, ese segundo término es la velocidad de P respecto del centro de masa, o nada que ver. Eh, Supongo que con este segundo término te refieres a este, Diego. Ya. Este término es la velocidad del punto P por la rotación de mi sólido. ¿Ya? Es porque, y sí, uno podría considerarlo como si uno se pusiera en el centro de masa. ¿Cómo se moría este P? Bueno, P solamente puede rotar porque está pegado a mí, lo tengo como afirmado. Por lo tanto, su movimiento solo corresponde a una rotación y por eso sale este omega cruz R sub. Pero sí, se puede ver como la velocidad de P respecto al centro de masa. Ya, ya entonces aquí tengo mi omega y le tengo que hacer producto cruz a el vector que separa C, el centro de mi disco, con el punto P, que es el punto de contacto. Ya, entonces el punto de contacto es este, y el punto del centro es este. Entonces RCP va a ser, yo hago así, y va a ser este vector de acá. Entonces, ¿me pueden decir cuánto tiene que valer RCP? R tongo. R tongo, exacto. Y aquí era fácil porque, bueno, por el sistema de coordenadas justamente apunta en la dirección de retongo y tiene valor R porque es el radio de mi disco. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo todo listo para hacer esta cuestión. Bueno, nuevamente este término me queda así. Y me va a quedar omega R y Z cruz R tongo. Y ahí por cómo definí mi sistema de coordenadas, Z cruz R tongo, me va a dar justamente teta tongo, sin un signo menos. ¿Ya? Entonces realmente lo que voy a tener es todo en teta tongo, que es justamente lo que yo quiero. Y ahora sí, impongo no resbalamiento. Esto por no resbalamiento. ¿Sí? Y lo que me va a quedar es que me va a quedar un 3R teta punto. Los teta tongo ya los voy a aviar porque realmente en todos lados tengo el teta tongo. Y me va a quedar menos m omega r igual a 0. Ya esa va a ser mi condición de no resbalamiento y lo que me va a implicar es que omega tiene que ser, esta cuestión se cancelan, tiene que ser 3 teta punto. Y ven cómo cambió esta condición de resbalamiento con respecto al caso en el que teníamos una superficie plana. ¿Cómo sabes que hay que poner condición de no resbalamiento si el enunciado no lo dice explícitamente? Eh, o sea, de hecho lo dice explícitamente porque dice rueda sin reparar. No sé si... O sea, yo encuentro que es explícito. No sé si... ¿Qué opinas? RCP es la distancia del centro de masa. ¿A dónde? Me disocia. Ya, hay dos preguntas con respecto a cuánto es RCP. Y RCP es, bueno, básicamente el vector que separa el punto C, que es el centro de mi rotación, y P, que es el punto de contacto. Opino que nunca había sido tan bueno. No, tranqui, está bien. Ya, y no entendí muy bien cómo sacaste omega. Ya, altero.
Ya, vamos por partes. C es el punto de giro, ¿sí? El eje por donde está girando mi sólido, que por lo general es el mismo que el centro de masa. Este punto del centro del disco. Ahí, de hecho, voy a hacer un dibujo más grande. A ver, no tan grande tampoco. Un poco más circular. Entonces, básicamente lo que se tiene es algo por el estilo. ¿Ya? Esta cuestión va a ser R tongo, este es teta tongo. Ya, como definí mi base. C es el centro de mi disco. Y P es el punto de contacto entre mi disco y mi superficie. ¿Ya? Entonces, RCP es el vector que separa C con P, que va a ser esto, desde C a P. Lo pueden pensar como RCP tiene que ser igual a RCP, tiene que ser igual a RP menos RC. ¿Sí? La posición del punto P menos la posición del punto C. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Porque ahora lo que yo puedo hacer es cuál es la posición del punto P con respecto a mi origen. Básicamente este radio es 4R. Si bien el radio de este rampa es 4R. Por lo tanto, la posición del punto P es simplemente 4R, R tongo, porque justamente R tongo apunta hacia el punto P y apunta también hacia el punto del centro. Y RC, este radio es R, perdón, este también es R, y aquí hay dos R. Y el vector que apunta hacia C, desde este origen, es 3 veces R y también en R tongo. Por lo tanto, me queda que el RCP es simplemente R tongo. Ya esta otra forma de verlo porque RCP es R tongo. Espero que se haya entendido, si no me dicen. Y por mientras, Felipe pregunta que cuando no resbala se impone igual a cero. Exacto, esto es una expresión para cuál es la velocidad de este punto de acá, ¿sí? Independiente de si resbala o no resbala. Esto siempre va a ser básicamente la velocidad de cualquier punto en un sólido. Cómo se mueve el centro de masa, más cómo está rotando esta cuestión. Ahora, cuando yo quiero que no resbale, impongo que el punto de contacto tenga velocidad cero. Y exactamente lo que tú dices, que cuando no resbala tengo que imponer que esta velocidad sea cero. ¿Podría ser el procedimiento para llegar a la fórmula que aplicaste en el ejercicio anterior? Ah, ya, ya. Eh, ok. Se puede hacer con MA igual a F, pero es más complicado, porque tenéis que integrar en el espacio. Con conservación de energía no tenéis que integrar nada, básicamente. Solamente hacer conservación. Y si así MA igual a F, pues tenéis que integrar una vez para llegar a las velocidades y después tenéis que iterar. Em, ya bueno, entonces voy a dejar hasta acá este problema y una compañera me pidió si voy a hacer ocupar esta fórmula de no resbalamiento para el ejercicio anterior, que era una superficie plana, y llegar a la misma condición esta que habíamos visto, que x punto igual a r omega. Sí lo puedo hacer, pero bueno, llegamos hasta acá con este ejercicio y básicamente lo que les quería decir es que ahora tengo cómo se relaciona omega con 3 teta puntos, por lo tanto puedo ir a mi energía y reemplazar este omega y ahora sí me va a quedar solamente teta punto y teta. Entonces esta cuestión es como un movimiento en una dimensión de una partícula nomás, ¿sí? Solamente definida por el ángulo y cómo cambia ese ángulo con respecto al tiempo. Y de hecho, de esto se puede calcular lo que le dije, la frecuencia de pequeñas oscilaciones con respecto a un punto de equilibrio estable. ¿Ya?
Entonces, déjame copiar esta fórmula y lo hago para el otro caso. Que, a ver, ¿dónde habíamos tenido esta ecuación? Ahora lo voy a hacer aquí nomás, ¿sí? Eh, ya está la fórmula. En el caso anterior lo que teníamos es una superficie plana y una esfera, una bola. Entonces, este va a ser el centro, voy a poner C, este va a ser el punto de contacto, voy a poner P, voy a definir mi sistema de referencia como aquí, X, y voy a definir Z saliendo para arriba, saliendo de la pantalla, X y Z. Y, y eso. Entonces, vamos de a poco. Ya pongamos RC, la posición, el vector del origen al punto C va a ser simplemente X, si esto fuera una distancia X, ¿sí? X en X tongo, ¿sí? Y la distancia al punto P, si te fijáis, es básicamente ir a C y después bajar, ¿sí? Entonces puedo hacerlo como una suma de vectores. Básicamente, el vector que me lleva a C y después bajo. ¿Y cuánto bajo? Bueno, bajo una distancia R, que es el radio de este disco de la pelota de pool. Entonces, es básicamente ir a RC, como dije, y bajar una distancia R en I tongo. Si lo pongo, si reemplazo cuánto vale RC, me va a quedar XX tongo menos R I tongo. Y entonces de aquí al tiro puedo calcular cuánto es RCP, que va a ser básicamente, como dije antes, era RP menos RC, que es simplemente este vector de acá, que me va a dar simplemente R y tongo, menos. Sí, porque este X tongo, digo XX tongo se cancela con este cuando hago el resto. Entonces ahí tengo la primera parte de mi fórmula completa, que es esta de acá. Ya, eso ya está hecho. Antes había una persona que se había confundido cómo había sacado el omega, pero da igual va a eso. Ya, entonces de esta fórmula también puedo calcular cuánto es B sub C, simplemente derivando temporalmente, que me va a quedar X punto en X tongo. Ya, entonces ya tengo otro check. Este está check. Aquí. ¿Y cuánto vale este vector omega? Bueno, para que esta cuestión avance hacia allá, esta cuestión tiene que girar en esta dirección. ¿Sí? Si uno lo ve como una rueda de una bici, debería cumplirse esa rotación. Y esa rotación apunta, si hago la regla a la mano derecha, apunta hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, el omega tiene que ser 0, 0 y menos z. Es decir, bueno, en menos z, perdón, menos omega en z. El menos está solamente porque apunta hacia adentro de la pantalla y yo aquí he puesto que z iba a parar afuera de la pantalla. Y ahí ya tengo todos mis componentes, solo tengo que hacer el producto cruz. Lo que me va a quedar es que BP va a ser igual a B sub C, que es X punto X tongo, más omega, que es menos omega Z tongo, cruz RCP, que es menos RI tongo. ¿Ya? Entonces lo que te va a quedar es X punto en X tongo, más omega R, Z cruz I. Ahí como definí mi sistema con la regla de la mano derecha, básicamente, el Z cruz I es menos X tongo. Entonces esta cuestión es X punto menos omega R en X tongo. Y ahora si yo quiero que no resbale, voy a imponer que esta cuestión sea cero, por lo tanto lo de adentro tiene que ser cero, y llego a la misma condición de X punto igual a omega R. No sé si quedó más claro, Felipe. Siempre suele quedar menos omega en Z tongo con la mano derecha. Mm,
O sea, por lo general sí. Sí, a menos que defináis por alguna extraña razón que tu rotación va a ser menos omega. Sí, por lo general siempre queda así. Ya, y espera, y antes de irme, un compañero preguntó si podía repetir cómo se saca este omega, el de este caso. Em, y es básicamente lo mismo que el problema anterior, ¿sí? Para que esta cuestión ruede en esa dirección sin resbalar, como esta cuestión tiene un poco funcionamiento de rueda, este disco tiene que girar en esa dirección, que si hago la regla de la mano derecha, apunta hacia afuera de la pantalla. ¿Sí? Esta cuestión, la rotación que debe tener este cilindro, este disco creo que es, para que ruede sin resbalar tiene que salir de la pantalla, pero yo definí mi z-tongo hacia adentro de la pantalla, por lo tanto, esta rotación, este vector omega, que es cómo rota mi disco, va a ser menos su velocidad angular. El menos es porque vemos que aquí tengo saliendo y aquí tengo entrando, y z-tongo, y que es lo que puse acá. Para la P1B ocupamos la indicación del momento de inercia. Sí, sí, hay que usar el momento de inercia. Y bueno, aquí lo voy a aprovechar de responderle a la compañera que preguntó cuál es el procedimiento que se ocupa para calcular la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Eh, y lo que se hace es que aquí ya tengo mi energía. Entonces lo que voy a hacer es, miren, lo que puedo hacer acá oh, es que ya por mi condición de no resbalamiento, este omega yo lo puedo reemplazar por, ese omega cuadrado lo puedo reemplazar por 3 teta punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo me fijo aquí, tengo un 3r cuadrado teta, digo, 3 teta punto al cuadrado, aquí también, y un r cuadrado, y aquí tengo un r cuadrado, y aquí tengo el 3 teta punto al cuadrado. Por lo tanto, tengo dos veces el mismo término, y lo que voy a tener es un medio, eh, voy a poner m por 2 3r teta punto al cuadrado. Ya, lo que así funciona. Y me queda la energía potencial, que va a ser mg 3r seno de teta. Y ahí se fijan que ahora esta cuestión ya no, como, ya no tiene mucha forma de sólido rígido. De hecho, esta podría ser perfectamente la ecuación, digo, la energía de una partícula nomás moviéndose. Por lo tanto, lo que puedo hacer es relacionarla a la energía de un oscilador armónico, que es E igual a un medio mb cuadrado, mm, más un medio k por x. Le voy a poner x punto al cuadrado. A ver, espera. Entonces, no entiendo muy bien tu pregunta, Felipe, la verdad. Ya, y espera. Déjame. Sí. Ya, esta es la energía de un oscilador armónico. ¿Sí? Es como solamente una partícula en una dimensión y con un resorte. Entonces, para encontrar la frecuencia de pequeñas oscilaciones en un oscilador armónico, yo sé que es raíz de k por m. Entonces, de cierta forma, lo que yo voy a buscar es que esta ecuación se parezca a esta de acá abajo. ¿Ya? Y después voy a decir, bueno, cuál es el k en este caso y cuál es el m en este caso.
Entonces, eso se hace. Y la diferencia que en un principio tenemos acá es que aquí tenemos un seno en vez de un x cuadrado y un menos. Y lo que hace, se hace un Taylor aquí. Se hace un Taylor en torno a pi medios. A pi medio, que es el equilibrio estable, hasta orden 2. Y eso te va a tirar un x al cuadrado, digo, un teta al cuadrado, por ahí, y una constante. Las constantes siempre las voy ir como cancelando porque no afectan en nada la energía que haya una constante o que no haya. Lo único que importa es las cuestiones que están acompañadas por un teta punto o un teta. Y aquí ya tenemos de cierta forma una velocidad. Entonces va a ir haciendo como relacionando una energía con otra y después vaya a encontrar cuánto tiene que valer K y cuánto tiene que valer M para encontrar tu frecuencia de pequeñas oscilaciones. Pero eso es como la estrategia y ya me tengo que ir, así que no lo puedo explicar muy bien, por eso les dije que lo vieran ustedes en la pauta, pero es más o menos eso. Uno tiene que ir viendo como qué hace o sea, cómo se relaciona este sistema con el sistema no oscilador armónico. Y, y claro, un compañero había dicho que si había que usar el momento de inercia, bueno, el momento de inercia ya lo había usado aquí, porque aquí tenía I, pero aquí ya había puesto un medio de R cuadrado. Entonces, ya lo había usado, que no era tan útil tampoco. Y ahí Felipe, que por ejemplo en el caso de ahora no está definido como 00Z, bueno, en el caso donde este omega. Ah, ya. Pueden haber casos en el que pase eso, Felipe, pero tú siempre eres libre de elegir el sistema de coordenadas que queráis. Entonces, tú puedes poner tu sistema de coordenadas arbitrariamente en la dirección de giro. Entonces, puedes decir, bueno, voy a definir mi Z en la dirección de mi omega. Entonces, siempre lo voy a dejar en que sea solamente en Z. Ahora, ¿qué es más cómodo? Depende del problema. No sé. Ya, eso no sé. Nos vemos mañana. No sé si tiene alguien una pregunta. Ya, chao entonces. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. Muchas gracias. chao, chao.